Paz y bien, te saluda tu Miss Paola Correa nuevamente. Deseo que te encuentres muy bien en casa, reconfortado con tu familia y te pido que me permitas entrar a ella, aunque sea a la distancia, en este momento que vamos a compartir un nuevo aprendizaje a través de esta sesión. Y para ello, antes de iniciarla, no podemos hacerlo sin encomendarnos antes al Señor, pidiéndole que nos acompañe como siempre, que nos ayude a ser cada día mejores, a tener sabiduría para saber siempre cómo actuar. Y le decimos, roguemos al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y quiero pedirte que empecemos reflexionando sobre lo siguiente. En este contexto que vivimos actualmente, de confinamiento, de pandemia, creo que todos estamos buscando distraer nuestra mente de maneras distintas, ¿verdad? Pero algunos lo hacen tratando de ver la forma que sea más conveniente para llamar la atención de los demás, publicarlo en redes y así divertirse unos momentos y pasar, según lo que ellos creen, algún momento agradable, ¿no? Por ejemplo, hace poco a mí me enseñaron un video que se había vuelto tendencia en las redes. En ese video mostraban un baile muy conocido y nuestro, que es el baile de la saya, que era interpretado por un joven, pero que estaba con un filtro aplicado que hacía que pareciera que fueran varios que estaban bailando a la vez. Y ese joven pues estaba haciendo un baile en realidad bastante llamativo y muy particular, ¿no? Entonces la gente lo comentaba y lo compartía. Ahora, yo me preguntaba si eso que estaba haciendo el joven tenía un fin artístico o en realidad qué deseaba comunicar. Ahora, yo te pregunto, para que tú me contestes en casa, para que lo contestes mentalmente, ¿crees que una misma obra pueda comunicar distintos mensajes? ¿Cómo poder darnos cuenta entonces de estos mensajes que nos quiere transmitir la obra? ¿De qué forma podemos interpretarlos? ¿Y cómo explicaríamos estos mensajes a las demás personas? A ver, vamos a contestar mentalmente esas preguntas. ¿Crees que una misma obra puede dar distintos significados, distintos mensajes, que las podemos interpretar todos de distinta manera? En todo caso, entonces, ¿cómo podemos interpretarlo? ¿Y cómo podemos explicarle quizá a las personas que no entienden el significado de una obra o su verdadera intención, cuál es ese significado? ¿Cómo realizamos todo esto? Quizá todas sus preguntas se lleven a un mismo término. Lo único que podemos hacer para explicar la verdad o el significado de una obra, de un producto artístico, es realizar un proceso que se llama reflexionar de manera crítica y creativa y que nos enmarca dentro de la crítica artística. Entonces, nuestro propósito para el día de hoy es emplear la capacidad de reflexionar creativa y críticamente y desarrollar el desempeño explica. Eso es lo que queremos alcanzar. Explica. Nuestro desempeño, el desempeño que deseamos lograr al final de la sesión, es que tú expliques en críticas artísticas cuál es el significado de una danza que hayamos observado en la web. En este caso, de una danza folclórica, partiendo de que de tus propios criterios de interpretación y de la información que podamos recabar de esta danza. Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy es explicar en críticas artísticas el significado de una obra partiendo de la información de la web y además también de los propios criterios que yo tenga para poder interpretar la obra. Pero primero entonces vamos a preguntarnos ¿qué es la crítica artística? Recuerda que una crítica artística no es más que un estudio y una valoración que se hace de todas las cualidades que tiene una obra y que yo creo que la hacen estética, bella. Quiere decir que en una crítica yo hago una valoración, una evaluación de todas las cualidades que tiene una obra y que considero que la hacen mejor, que la hacen bella, que la hacen estéticamente adecuada a la vista. ¿Bien? Ahora, ¿cómo hacemos esta crítica artística? Lógicamente la tenemos que hacer en base a un proceso de observación. Si no observamos primero, no hay crítica. Entonces nosotros realizamos una observación y a partir de ella hacemos un estudio y una valoración de este producto artístico, en este caso de la danza. Pero esta observación que nosotros hacemos no es solamente para evaluarla o para decir, creo que fue bonita, fue fea, fue buena, fue mala.
Esa no es la crítica artística. Lo que nosotros buscamos como el fin último de una crítica es que logres entender qué es lo que te quería dar como mensaje el autor de esta obra. ¿Por qué? Porque el objetivo último de una crítica artística no es solamente decir si estuvo bien o si estuvo mal, sino más bien es explicar el mensaje que ese artista te pudo dar o cuánta claridad tuvo en el mensaje que ese artista te pudo dar a través de su obra. ¿Bien? Si es que tú no has entendido el significado o el mensaje de una obra, entonces no ha valido la pena el tiempo que has invertido para verla y quizá deberías invertir más tiempo en ello. ¿Cómo hacemos esta crítica entonces? ¿Cómo logramos diferenciar? ¿Cómo logramos entender el significado de una obra? Simplemente en base a nuestros propios criterios de interpretación. Y ahí entra a tallar nuestras competencias en comunicación, ¿no? Nuestra interpretación de mensajes. Y además también, luego de lógicamente la comprensión, entra a tallar aquí la información que nosotros podamos recabar. Entonces, necesitamos de dos cosas para realizar nuestra crítica artística y lograr entender el significado de una obra. Primero, nuestros propios criterios de comprensión e interpretación. Y luego, necesitamos efectivamente y sin duda la información de una obra, la información que podamos recabar sobre esta obra que estamos analizando. Ahora, ¿para qué realizamos una crítica? Para tres cosas principales. Primero, que ampliamos nuestro acervo cultural. Segundo, desarrollamos nuestra creatividad y crítica, porque para hacer ese trabajo no solamente necesitamos ser críticos, sino además ser creativos para saber interpretar la obra. Después, aprendemos a valorar y entender los mensajes que nos da el contexto y que nos quiere dar la sociedad, y además aprendemos a aplicarlos en nuestra vida. Recuerda que la cultura nunca va a pasar de moda. Por eso hay que aprender a utilizar nuestro juicio personal para poder enriquecer nuestro bagaje cultural, ampliar nuestra cultura y tener siempre un buen tema de conversación y un pasatiempo más que productivo. Qué mejor que pasatiempo que dedicarnos a ver obras de diferentes tipos. Pero ahora, ¿cómo realizamos esto? Con 4 pasos muy sencillos. Primero observamos la obra, después indagamos sobre su contexto e historia. Luego, como tercer paso, enlazamos esta información que yo he observado y que he indagado en la web, por ejemplo. Y al final, luego de todo este proceso en el que he observado y en el que he indagado información, voy a concluir sobre el significado que yo creo que me ha dado finalmente esta obra. Entonces ahora hagamos un ejercicio juntos para que sepamos cómo hacer una crítica. Entonces, luego de observarla, lo que voy a hacer es indagar sobre ella, dónde fue creada, cuál es su historia y qué situación refleja. Todo esto yo ya lo he indagado en la web. Sé que es una danza de Huánuco que pertenece a la tribu de los carapachos y que significa desnudo. Ahora he relacionado la información y voy a redactar mi crítica. En una primera parte voy a escribir
¿Qué de bueno tiene la obra que me ha permitido entenderla? ¿Qué cualidades tiene? ¿Qué es lo que está en plomo? Y en una segunda parte, que es lo que está en amarillo, voy a escribir entonces qué significado creo yo que tiene la danza. Empezamos. Para mí esta danza posee movimientos fuertes y muy marcados, además de una vestimenta y herramientas representativas de su lugar de origen. Está llena de energía y acciones claras enmarcadas en la casa. Ahí están las cualidades que yo resalto en esta danza que he observado. Movimientos fuertes, marcados, vestimenta llamativa y representativa, energía y acciones claras. Ahora voy a empezar redactando el significado. La danza carapacho es original de Huánuco, eso tiene que ver con lo que yo he investigado también, cuyo nombre significa desnudos, nos representa las costumbres y vivencias que tenían los habitantes de su tribu, la cual principalmente se dedicaba a la caza, buscando así la revalorización de esta cultura. Entonces, yo en esta segunda parte lo que he hecho es enlazar la información que he obtenido del contexto con el significado que yo creo que me quieren dar en esta danza. ¿Qué significado me quieren dar? Demostrar las actividades de esta tribu y revalorizar así su cultura. Bien, entonces ya hice mi crítica artística. Como ves, he enlazado aquí la información del contexto y lo que yo creo que significa para escribir en una primera parte las cualidades que me han permitido entenderla, lo que está en plomo, y en una segunda parte aquello que yo creo que significa la danza. Así de fácil y sencillo vas a realizar tu propia crítica artística, ¿bien? ¿En base a qué danza? A la danza llamada Diablada, a la Diablada puneña, que voy a publicarte en el enlace de interés que va a ser en el aula virtual. Entonces vas a observar la danza, luego vas a hacer el siguiente paso que es investigar sobre esa danza en la web, vas a enlazar la información y como último paso vas a redactar tu crítica artística, considerando lo que hemos explicado y en base al ejemplo, de acuerdo al ejemplo que hemos hecho. Primero escribiendo sus cualidades y después escribiendo el significado que crees que te quiere transmitir la danza. Pero no debes usar más de 5 líneas, recuerda. Bien, entonces a observar esta danza tan hermosa como es la Diablada puneña, a redactar tu propia crítica, no en más de 5 líneas, y enviármela en un mensaje vía Cubicol. Te agradezco por este momento de compartir juntos y te pido que te quedes en casa, en paz y bien.